Bienvenidos, bienvenidas todos. Estamos dando inicio al tercer encuentro, el último encuentro de este segundo taller organizado por el programa de egreso. Al igual que los dos talleres anteriores, está coordinado por Javier Bassi y al igual que los videos de los dos talleres anteriores, va a quedar disponible en el canal de YouTube del programa para quienes no han podido asistir en esta oportunidad. Javier, cuando quieras y con el orden y la secuencia que quieras. Voy a empezar diciendo que mi mamá me regaló unas cremas para ser más joven, que valen 2.000 pesos, o sea, no la voy a usar nunca más. Valen 2.000 pesos el potecito así. Un potecito chiquitito así, para la noche, para el día y para el contorno de los ojos. Así que es probable que en el video se note del primero a este que he rejuvenecido, yo creo que mínimo 6 meses con las cremas que me regaló mi mamá y que no pienso volver a usar porque el día que las tenga que comprar yo, no sé qué voy a hacer. Menos trabajo para la edición. Sí, voy a tener que elegir comer o no tener bolsa en los ojos. Voy a tener que elegir entre esas dos opciones. Vale, bueno, esta es la... Bueno, pues me parece que tomaste aire, Marina, ¿no? ¿Te escuché? Vale, pensé que era... No, capaz que fue justo cuando corté. Vale. Sí, hoy, como decía, bueno, como decía Marina recién, es la tercera de la última de las 3 sesiones, perdón, respecto de construcción de un problema de investigación. Yo le decía que hemos ido de lo general, de lo místico, si quieren, así, cuando uno siente que está hablando de cosas que no importan, como la epistemología y qué sé yo, hacia cuestiones más, yo no creo que sea así, pero me parece que se percibe así a veces, hacia cuestiones más concretas, yo creo en la sesión anterior, y en esta me interesa que hagamos el ejercicio de que comenten las ideas que ustedes tengan en el estado en el que estén, no importa, para que ustedes vean, en algunos casos vicariamente, cuál es el ejercicio. Yo siempre digo que no es más que un ejercicio de diálogo, que uno, o si quieren, de diálogo y de búsqueda de antecedentes, ¿no? Entre esas dos cosas uno arma el problema, pero básicamente consiste en uno charla de opciones, consulta gente, busca bibliografía, se da cuenta que quizá por ese lado no puede ir, sea porque está muy investigado, porque no termina de articular el problema, por lo que sea, vuelve para atrás, busca como una arista nueva dentro del mismo problema, o a veces cambia de problema cuando ve que no le encuentra la vuelta. Entonces, ese ejercicio, y yo lo digo siempre, no dice nada de su inteligencia, es decir, nadie que no ha hecho algo nunca acierta la primera, a veces sí hay algunos que sí, tienen suerte y acertan a la primera, pero en general no, es un proceso de construcción justamente. Y lo vimos creo que en la primera sesión, de considerar la práctica científica como un proceso de construcción, no de construcción, de construcción, y creo que nunca se ve más claramente que en la construcción del problema. Que lo que uno ve es gente charlando de posibilidades de lo que un problema podría ser. Y por tanto, si tiene éxito esa idea y termina constituyéndose en una tesis o a veces en una investigación y a veces en un artículo, termina formando parte de lo que se considera una descripción legitimada de la realidad, ¿no? Si uno tiene suerte, ¿no? Por ejemplo, si aprueba la tesis o se publica en el artículo. Y eso empieza así. La única diferencia, digamos, de la práctica que uno hace como estudiante y la práctica que hacen investigadores e investigadoras de carrera con más tiempo, con más plata y con más recursos y quizás más conocimiento, no es esencialmente diferente. Es lo mismo. Son procesos de diálogo que, insisto, la razón por la que uno no sabe eso es porque nunca lo ve. Uno se contacta con el libro ya escrito, con el paper ya publicado, o sea, se contacta con el resultado final de ese proceso. Entonces, como se contacta con el resultado final del proceso, tiene la sensación de que fue como generado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces,
lo que me gustaría es que esta sesión sirva para mostrar, digamos, en qué consiste ese proceso y que eso le sirva para sus propios procesos de canal. Así que la idea es que quien quiera comente, como digo, su idea. Puede ser desde una idea muy vaga hasta un tema más o menos específico, hasta un problema ya más o menos articulado en el punto que esté, y partimos de ahí. Así que quien quiera comentarlo, bienvenido, bienvenido. Venga, con valor. Dale, Claudia, sí. Sí, hola, buenas tardes, Javier. Hola. Yo estoy con el proceso, como dijiste vos, de ideas, empezando. Va a ser en psicología social, psicología comunitaria, esa es la idea. Estamos pensando cómo ir traer, digamos, la abstracción de ideas que tengo a ir a delimitando un poco más el problema. Yo me quedé pensando en las 3 preguntas que nos dijiste en la clase pasada, que como para ir armándolo en mi cabeza. Y hacías referencia a qué quería saber, cuál era el problema teórico ahí, y si eso ya estaba investigado, qué aporte le podíamos hacer nosotros desde nuestro lugar. Más o menos eran esas las directrices que dijiste la semana pasada, como para ir pensándolo. Bueno, yo lo estuve pensando toda la semana y en mi caso, yo vivo en una comunidad del interior, en una localidad del interior de Santa Fe. Es una zona rural, porque es un pueblito, 2.500 habitantes. Y acá esta política de Estado de crear secretarías de la mujer, el gobierno de Santa Fe, por la ley nacional, dictaminó que en todas las comunas o municipios de Santa Fe se creara una secretaría de violencia de género. Entonces, acá en mi localidad, que es muy pequeña, hay un grupo que está trabajando con esa temática, a la par que trabaja con la temática de la niñez y adolescencia. Es un equipo interdisciplinario que cuenta con 2 asistentes social y una psicóloga. A mí me interesó particularmente el trabajo que llevan a cabo este equipo en la comunidad, porque es una comunidad muy, muy pequeñita, cómo trabajan en el sentido de que se encuentran con muchas limitaciones de todo tipo y sin embargo siempre sacan adelante o tratan de sacar adelante como pueden para ayudar a estas personas que están siendo violentadas en su derecho. Entonces mi trabajo va a versar principalmente cómo trabaja este equipo. Sería como un trabajo de tipo exploratorio. Y bueno, hoy me reuní con este equipo para preguntarles si accederían a que yo investigue sobre su modo de trabajo. Y bueno, están de acuerdo y bueno, en función de eso ir pensando más delimitadamente el tema, el problema, cómo lo voy a encarar, cómo lo vamos a seguir. Y bueno, yo estoy en esa etapa. Yo creo que eso contesta la primera pregunta. No sé si había pensado qué dimensiones teóricas están o podrían estar implicadas en eso. Porque hasta ahí es la pregunta, es, dicho así, después lo precisamos, pero dicho así, creo yo, ¿cómo trabaja este equipo? ¿Bien? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Cuál es su práctica? No sé si has podido avanzar en cuáles considerás que serían las dimensiones teóricas implicadas en esa pregunta. No,
Todavía no, porque estaba viendo, estaba por otro lado, estuve haciendo esta semana el estado del arte. Entonces, estuve averiguando qué antecedentes había de investigaciones acerca de esta mirada en el equipo de trabajo, porque se habla mucho de la mujer, de la policía, de que hay que trabajar integralmente, del papel que desempeñan, por ejemplo, la escuela o los centros de salud, que son los que atienden a las mujeres, en este caso, pero no se habla del equipo que trabaja con estas mujeres. Y bueno, a mí, por ejemplo, me gustó mucho una investigación que encontré ayer que se llamaba ¿Quiénes cuidan a los que cuidan? Porque decía que estos equipos de trabajo, siempre al estar constantemente escuchando problemas y tratando de ayudar, tienen muchas consecuencias psicológicas su trabajo, que a veces son tan desgastantes que se manifiestan en síntomas específicos, por ejemplo, el síndrome de Burnett, creo que se llama, que hasta, claro, que se desgastan, que se ponen como una coraza y tampoco pueden cumplir bien su trabajo de tanto desgaste profesional que les implica estar constantemente trabajando con estas problemáticas. Entonces, a mí me interesa más que nada ver al equipo de trabajo, a los esfuerzos que hacen para dar respuestas a las demandas que surgen en un contexto muy limitado, que es una localidad muy pequeña. Porque no es lo mismo trabajar capaz en la Secretaría de la Mujer en una ciudad o en otra localidad más grande que en un pueblito que es chiquito. Todas las limitaciones que ellas encuentran para realizar su trabajo, por un lado. Y por otro lado, los esfuerzos que hacen para mantener el anonimato de las personas que van a consultar, porque como es un pueblo pequeño, se conocen todos. Y eso también tiene unas consecuencias importantes. Entonces, aparte del trabajo que hacen, es un trabajo extra, mantener el anonimato en la medida de lo posible para que no se entere el resto de la población. Vale. Mira, varias cosas te comento. La primera, la construcción del problema es anterior a la búsqueda del estado del arte, o sea, la búsqueda de la bibliografía para conocer el estado del arte, porque el estado del arte es sobre el problema. Entonces, si vos no has definido todavía el problema de investigación, es como que no sabes sobre qué tenés que buscar información, salvo cosas generales como equipos de estos profesionales que la ley define. Ahora, sí. No sobre un problema en particular. Eso es lo primero. ¿Sí? Yo creo que vos has definido una pregunta que si no es articulada en términos teóricos, es lo que yo mencionaba en la última sesión como constatación de un estado de cosas. Porque la respuesta a la pregunta sería, este equipo trabaja así. Yo siempre les digo, imagínate la tesis, el TIF terminado. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Y la respuesta sería, este equipo trabaja así. Estas son las cosas que hacen. Digamos, ¿sí? Entonces ahí la pregunta que se abre es, como le digo siempre, ¿por qué eso habría de importarle a nadie que no trabaje en esa institución o a alguien que no seas vos o tu director o directora de tesis? Entonces ahí es donde uno empieza a pensar, decir, bueno, ¿qué cosas están presentes que podrían hacer salir el problema de ese encapsulamiento de decir, este equipo trabaja así? ¿Sí? Porque uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué importa ese equipo? ¿O por qué a mí me importa saber por qué trabaja así ese equipo? ¿No? Entonces, ese es el primer lugar del que hay, como digo yo, que hay que escaparse, que es el constatar un estado de cosas y decir, esto es así. Y en este caso sería, este equipo trabaja de este modo. Entonces, eso primero.
el riesgo que yo veo ahí es el que es muy común, que es el quedarse en el decir algo, pero no lograr abrir el problema a la comunidad, digamos, de las ciencias sociales para que digan, a mí me interesa, independientemente de que yo no trabaje ahí, de que yo no te conozca como tesista, no conozca, ¿sí? Porque hay algo en el problema que me interesa, porque es de tipo teórico y no de tipo contextual, ¿sí? Entonces, la segunda cuestión es, bueno, ¿cómo hago yo para buscar esas dimensiones? Vos lo has dicho, hay una cosa que me llama la atención, esto que digo, no sé si lo dije acá, pero lo digo siempre, de que las tesis empiezan terminadas, porque uno ya, antes de hacerse la pregunta, ya hay cosas que sabe, y por eso va donde va a mirar algo. ¿Sí? Esto va bastante con esta noción positivista de la observación pura, de que uno va y mira, te entiende lo que encuentra, ¿sí? Porque vos no estás... ahí se me fueron todas, no sé si se cortó la... ¿Me siguen escuchando? Sí, sí, cortado. Creo que su voz se interrumpió tu micro. Sí, no, me doy cuenta porque se van todas las imágenes, entonces por eso me callo un ratito, porque en general sé que ahí me han dejado de escuchar. Vale, decía que va contra la noción esta de la mirada ateórica, ¿no? Que yo miro a ver qué descubro, ¿no? Y no, uno va a esa institución, por ejemplo, a mirar ese equipo, porque ya hay una serie de supuestos que uno tiene en la cabeza de por qué va a mirar eso, y no va a mirar paloma, un señor dándole de comer pochoclo a la paloma en la plaza. Hay algo que yo voy a buscar ahí, ¿sí? Si no lo hay, y eso es lo que normalmente está en la fundamentación, si no lo hay, es esto que dije recién de el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, porque no sabe qué está mirando, digamos. Va y mira y dice, bueno, llegaron a las 9, hacen una reunión, llega una señora, le dicen que vaya primero a la comisaría a hacer la denuncia. Entonces es una descripción vaga de cosas que no se conforma con un problema. Entonces, en ese preconocimiento que uno tiene, vos podrías profundizar incluso haciendo entrevistas informales. Yo no diría que eso forma parte de la investigación, pero podrías familiarizarte con el trabajo haciendo consultas informales. En esa descripción que vos haces ya aparecen algunos elementos que yo creo que podrían constituir un problema teórico, constituirlo al dejar de que sea una constatación de hecho para hacerlo un problema. Una de las cuestiones que vos has mencionado es la ruralidad. Sí. Y entonces, para mí eso toma la forma de muchas otras investigaciones, que es este fenómeno, que ya lo conocemos. Por ejemplo, yo creo que no hay nada nuevo que decir sobre el burnout. Estoy acá porque dijiste, creo que dijiste Brunet, no dijiste, el burnout, que es como decir, es lo que vos dijiste, de estar quemado, ¿no? Y eso empezó siendo estudiado en enfermeras, y después para casi todo el personal sanitario está súper descrito. No hay como nada nuevo que decir de lo mal que la pasan esa gente por un montón de razones, ¿no? A las que se agregan las de ahora. Entonces, voy a decir, bueno, eso está como sabido, digamos, ¿no? Y no tiene sentido ir a constatar una vez más y decir, en la institución no sé cuánto, de la comunidad no sé cuánto, también están quemados, ¿sí? Porque nadie va a decir, qué interesante, es como si ya sabemos que esas instituciones tienen ciertos factores estructurales que hacen que la gente se queme, ¿no? Entonces, ahí vos introdujiste varias cuestiones. Una es la ruralidad, ¿sí? Y eso toma la forma de, yo les llamo las tesis donde uno toma un fenómeno conocido y le agrega un modalizador, un modulador, que sería esto. Por ejemplo, esta investigación que yo creo que les comenté, que es cómo las prácticas de evaluación, o las prácticas pedagógicas, es una investigación en la que estoy participando acá de los institutos de educación superior de Mendoza, han sido transformadas por la pandemia. No hay mucho nuevo que decir sobre los institutos, sobre qué es lo que hacen, cómo forman, cómo evalúan y qué sé yo. Pero ¿qué pasa? Hoy un fenómeno nuevo que ha transformado un montón de cosas. Ha transformado cómo se da clase, cómo se evalúa, la relación con los estudiantes, la relación con las familias, la relación con las escuelas
con las que los institutos se vinculan, ¿sí? Entonces lo que vos estás haciendo ahí es un modelo que, un fenómeno que ya conoces, que es el trabajo de este tipo de profesionales en este tipo de instituciones, modulado por una dimensión que esperemos no haya sido investigada. Hay una investigación, te digo que ese modelo de tesis es común, porque yo vi eso, por ejemplo, respecto de otro fenómeno que puede parecer una tesis que nada que ver, pero que en el fondo siempre digo que es la misma, que es que habían estudiantes que en una institución parecida, en un pueblo pequeño, hizo esto, pero respecto a los procesos terapéuticos. Entonces lo que él decía, él presentaba cosas sobre las que había poco que agregar, que era el proceso terapéutico, el encuadre, el rapport, las variables que contribuyen a la mejora, bla, 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 que está todo muy estudiado, pero agregaba la ruralidad. Entonces la ruralidad producía, por ejemplo, entre otras cosas, él decía que producía un quiebre en el encuadre. Por ejemplo, que era difícil establecer el encuadre porque el psicólogo o la psicóloga era visto como un médico, no como un psicólogo, ¿no? Que acá en una ciudad se hace esa distinción. Entonces ellos dicen que ellos lo veían, de hecho le decían doctor. Entonces para ellos era el doctor, a pesar de que era psicólogo. Y entonces, por ejemplo, lo invitaban a las fiestas familiares, a veces le pagaban con chanchos, con verduras, con cosas que vos en el contexto urbano ni se te ocurriría pagarle a tu terapeuta con un chancho, ni invitarlo a tu cumpleaños. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Vos tenés un fenómeno conocido, que es el dispositivo terapéutico, con todos los elementos que ya todo el mundo sabe, y no, a no ser que aparezca alguna cosa revolucionaria, no hay mucho que agregar, pero agregás una dimensión nueva, digamos, ¿sí? ¿Cuál es la ruralidad? ¿Sí? Sí. Entonces, ahí, si vos te fijás, ya hay cosas que vos sabés de lo que en qué sentido la ruralidad transforma las prácticas de este tipo de instituciones. Una que vos mencionaste, por ejemplo, es la cuestión del anonimato. Eso en una ciudad no aplica. En una ciudad grande, sí que tengo 1 millón de personas, la cuestión del anonimato no es un problema. Entonces acá ya hay una cuestión, que es el anonimato. Entonces, las particularidades que tenga la práctica, que, por ejemplo, agregue una dificultad sobre cómo proteger el anonimato, o incluso cómo proteger a estas personas, mayormente mujeres seguramente. Sí. Entonces, ahí ya tenés un resultado, en realidad. Por eso te digo que las investigaciones empiezan terminadas. ¿Sí? Porque vos lo que estarías preguntando, entiendo yo, es cómo se desarrolla X práctica en un contexto rural, y vos vas a tener que fundamentar por qué es pensable que esa dimensión afecte la práctica. Eso es lo que yo creo que tendría que ir en la fundamentación. Porque, por ejemplo, si yo te dijera otra dimensión, te podrían preguntar, ¿y por qué eso habría de alterar el funcionamiento? Por ejemplo, el color de las paredes de los consultorios. ¿Cómo afecta, cómo modula el color, el tamaño de los pasillos, la práctica? Y yo voy a decir, ¿por qué habría de modificar en algún sentido nada? Entonces, lo que uno hace en la fundamentación es insinuar, no contestar, porque vos fíjate que cuando vos decís, ¿tienen burnout? Ya contestaste la pregunta. ¿Sí? Ahí se me fueron de nuevo, pero... Te escuchamos, te escuchamos. Sí, vale, es que se me desaparecieron, pensé que me habían dejado de escuchar. Cuando vos decís, estos equipos tienen burnout, es como, listo, vos misma estás cerrando la investigación. Porque si, a lo sumo podés ir a decir, en esta institución también tienen burnout, lo cual no agrega nada a nada. ¿Sí? Ahora, si vos agregás una dimensión nueva, como cómo la ruralidad, o cualquier otra dimensión que es esperable que transforme esa práctica, modula esa práctica, ahí yo creo que hay un problema. ¿Sí? Que es la misma pregunta de cómo la pandemia transforma las prácticas pedagógicas, o cómo la ruralidad transforma las relaciones terapéuticas psicólogo-psicóloga-paciente. ¿Sí? Lo único que hay que articular para que sea creíble el problema de investigación y alguien que lo compre en el proyecto, es que tiene que ser pensable que esa dimensión haga algo. Que vos no digas, yo voy a ver cómo modula, no digo afecta por cuestiones metodológicas, porque a las que no voy a entrar. Porque aluden a causalidad y eso alude a otros modelos, bla, bla, no importa. Pero por eso prefiero la palabra modula. ¿Cómo modula, por ejemplo,
como dije, de la altura de los techos, la práctica de esta institución. Y el que lee la fundamentación va a decir, ¿por qué habría de modular? ¿O por qué habría de hacer algo? ¿Ven? Entonces, lo que vos tenés que articular, entiendo yo, es cómo esta dimensión de la ruralidad es esperable que modifique en algún sentido una práctica sobre la que vos, yo diría, no tienes nada que agregar en términos de generar conocimiento. Entonces lo que uno hace ahí es dar razones, digamos, de por qué es esperable esa modificación. Te doy otro ejemplo donde yo creo que eso se ve claramente. Unas tesistas el año pasado habían propuesto explorar la relación entre el uso de Instagram por parte de adolescentes y el autoconcepto y la autoimagen. Entonces parece que no tiene nada que ver, pero ese es, en términos abstractos, es el mismo problema. Que vos tenés algo sobre lo que ya sabemos, que es la adolescencia. ¿Sí? Y sobre lo que hay más bien poco que agregar, salvo que cada vez termina más tarde. ¿Sí? Eso es lo único nuevo que han dicho, que empieza más temprano y termina más tarde. Eso yo creo que es lo único nuevo que han dicho de la adolescencia en los últimos 30 años. Salvo eso, que casi somos todos adolescentes ya, no hay como nada nuevo, digamos, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿qué tiene la adolescencia que abre la pregunta por sobre cómo podría ser influenciado, digamos, su autoconcepto, o sea, el autoconcepto y la autoimagen de adolescentes por el uso de Instagram? Entonces ahí, si vos decís, por ejemplo, que la adolescencia es una etapa de constitución de la identidad en la que los pares, además hay teorías que lo sostienen, como la teoría de la comparación social dentro de la línea cognitiva, están como viendo modelos, ¿sí? Que no son solo pares, sino que a veces son otras personas, y a veces son personas que no conocen como modelos de la publicidad o qué sé yo, cuando su identidad es particularmente lábil, digamos, ¿no? Porque quizá vos le mostrás los abdominales de Cristiano Ronaldo a una persona de 60 y le importa tres carajos. Pero se lo mostrás a alguien que tiene 11, o 12, o 13, o 15, y no le da lo mismo. ¿Sí? Me acuerdo la sobrina me mostraba, me acuerdo, fotos de su Instagram y me decía, este es el cuerpo que a mí me gustaría tener. ¿No? Y Instagram es profuso, ¿no? En esas imágenes, digamos, de cuerpo a los que aspirar, digamos. Entonces, lo que vos estás articulando ahí es, ¿por qué hacerse la pregunta en adolescentes? Y la contestación es, es porque es una edad particularmente influenciable respecto de la formación del autoconcepto y del autoestima. ¿Sí? ¿Hay algo que no supiéramos de esto? No. Simplemente que hemos agregado, ¿qué de nuevo? Instagram. Pero antes ya estaba establecido que los adolescentes miran a pares, miran a modelos, miran a la familia, miran a... y eso contribuye a la conformación de su identidad y de cómo se sienten respecto de su propio cuerpo. Eso yo no sé. Yo tengo, no sé, sobrinas, por ejemplo, que no se quieren sacar la ropa, vamos a la pileta, no se quieren sacar la ropa. Tienen 16 años, no se quieren sacar la ropa para meterse a la pileta. Entonces la pregunta es cómo llegaron a sentirse así respecto de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, acá, si vos traes eso del problema, es lo mismo, es que vos puedas decir por qué es esperable que la ruralidad, que en el otro caso sería la adolescencia, esta institución, o el trabajo que este equipo hace, sea en algún sentido influenciado por la ruralidad. ¿Qué tiene la ruralidad que vos esperarías que haga algo sobre esos procesos? ¿Sí? Vos mencionaste una cosa, que es el anonimato. A mí, así a vuelo de pájaro, se me ocurren otras, como por ejemplo los recursos. Claro, ese era otro, los recursos que no tienen, digamos, por ejemplo, tal vez en una ciudad tienen como redes de trabajo, que acá, claro, al ser una localidad pequeña, no la tienen y hay que acudir
por ejemplo, a la localidad más cercana, en algunos casos, que queda a 20 kilómetros, y si no, a la ciudad de Santa Fe, que está a 80 kilómetros. Claro, claro. Eso había pensado yo, los recursos, las distancias con otros nodos de la red, que alude a los recursos, digamos, también. Entonces, lo que yo entiendo que vos tenés que hacer, lo que uno hace en la fundamentación, y esto creo que vale para cualquier investigación, yo digo que la fundamentación es una insinuación. Uno tiene que mostrar a quien lee que ahí hay un problema digno de ser investigado, pero no lo tiene que contestar. Es un error muy común en las fundamentaciones, que las fundamentaciones contestan la pregunta. ¿Sí? Entonces es como este chiste, no sé si han visto este chiste de Quino, cuando Quino ya dejó de dibujar a Mafalda, y hay dos hombres sentados en un sofá con un montón de cuernos y de cosas de sus cacerías y cabezas de leones y qué sé yo, y entonces uno le empieza a contar la anécdota al otro, como de que fue a dispararle a un león, y el león le salta, entonces se le cae el arma, y entonces él lucha con el león y alcanza a sacar el cuchillo de atrás y se lo clava y qué sé yo. Y en un momento, la historia que está contando termina que el león se lo come al que está contando la historia, que es él. Entonces el otro que estaba escuchando la historia lo mira como diciendo... Entonces acá es lo mismo. Si la fundamentación, vos decís, los equipos que no sé qué tienen burnout, tu tesis hace ¡pum! Y desaparece. Porque es como, bueno, ya sabemos entonces, ya contestaste la pregunta. Entonces, la fundamentación tiene que llevar a la pregunta, que en este caso quiere decir, ¿por qué es esperable que la práctica de esta institución sea diferente en algún sentido porque está en un contexto rural? Es decir, mostrar que eso es una pregunta plausible, digamos, pero no contestarla. Porque si vos decís esto y esto, te van a decir, bueno, entonces ya lo sabemos. ¿Sí? Vale. Yo entiendo que ahí no es que tenga que ser solo eso, pero te muestro cómo vos al introducir otra dimensión sacás la tesis del contexto meramente descriptivo, y eso abre tu tesis a cualquier institución que trabaje en un contexto rural, porque ni siquiera que trabaje con cuestiones de género, cualquiera podría decir, las cuestiones de los recursos aplican a instituciones que no trabajan con género, y esas dificultades también aplican. ¿Sí? Entonces ahí yo creo que ahí uno abre su tesis a gente que se interesa, no porque te conozca, no porque conoce el pueblo y no porque conoce la institución, sino porque está interesada en los elementos teóricos que vos estás abordando en ese problema. Entonces, cuando vos tenés eso constituido, ahí recién para mí empieza la búsqueda, que es, por ejemplo, género y ruralidad, el trabajo institucional y ruralidad. Y ahí empiezo a buscar yo, ya no trabajo institucional de género ni nada, sino las dos cosas juntas, porque eso es lo que vos estás buscando. Porque si vos ponés, mientras más amplia la búsqueda, más estresante es Google. Esa es como una regla general. O sea, si vos ponés género, te salen 18 millones de estrés. Entonces, vos tenés que poner algo que achique la búsqueda. Entonces, cuando vos decís, por ejemplo, no sé cuál sería la otra palabra, quizás me pueden orientar en cuál sería la otra palabra, como no sé si trabajo institucional o equipos de trabajo y ruralidad, o no sé cuál tendría que ser unas palabras claves que describan la primera parte del problema, que es el trabajo de estos equipos y ruralidad. Quizás algo saliéndose de la denominación legal local que tenga, pero algo que comparta esos elementos, equipo interdisciplinario de intervención, equipos de intervención que aluda de algún modo al formato legal que suelen adoptar. Claro, y ahí mira, yo creo que Marina ha tocado dos puntos importantes. Uno, la regla inversa mientras más general es la búsqueda, más agobiante es Google, mientras más específica es la búsqueda, menos agobiante es Google, pero quiere decir que estás poniendo algo tan específico que seguramente no vas a encontrar nada. Si vos ponés, por ejemplo, violencia de género en mujeres mayores de 65 que les gustan de los pullovers escote B y el nombre empieza con B corta, y va a decir, che, buenísimo, no es mi investigación. Nadie ha hecho la investigación que yo voy a realizar acerca de Viviana, que le gustan los escotes redondos y vive en mi barrio, ¿no? Entonces, la búsqueda tiene que estar en un punto medio entre no ser tan general como género, trabajo, estado, así como cosas que te va a salir
ni tan específica que se cierre y que digan no hay nada, ¿no? No es que no hay nada. Quizá, por ejemplo, vos lo buscás en los términos que la ley lo describe y en Uruguay, o en Brasil, o en Chile, o en Colombia, se llaman, en vez de equipos interdisciplinarios, se llaman equipos de trabajo disciplinar y te perdiste todos esos trabajos. Entonces yo lo que recomiendo cuando uno hace la búsqueda es ir cambiando las palabras. ¿Sí? Sí. Yo creo que les mostré, o no sé si me estoy confundiendo, de unas tesistas que querían investigar el rol, se lo comenté, el rol de los aliados en el movimiento feminista, ¿se comenté eso? No, ¿no? Una ensalada, ya disculpen. Bueno, querían investigar la figura, no sé si ya han escuchado la figura del aliado, que se llaman aliades, a ellos mismos, que son hombres cisgénero que se sienten como partner con mujeres cisgénero también del movimiento feminista, ¿no? Entonces como que comparten principios y objetivos y qué sé yo. Y un rol, es una figura complicada porque hay activistas feministas que dicen, ok, cualquiera que sume, suma, y hay otras que dicen, no, si nosotros estamos tratando de hacerte pelota a vos, ¿sí? Entonces no te hagas el partner, con nosotras somos suficientes, muchas gracias, no necesitamos ayuda, menos de un hombre, ¿sí? Entonces es un rol complicado, ¿no? Entonces cuando empezamos la búsqueda, yo empecé poniendo, por ejemplo, hombres y feminismo, después puse enfoque de género y feminismo, después lo busqué en inglés, puse feminism men, después puse men in feminism, ¿sí? Después puse men and gender, y cuando puse men and gender, que es de hombre y género, me salió cualquier cosa que nada que ver. Entonces mi recomendación es como ir cambiando las palabras clave hasta que uno se dan cuenta que va a haber que el tipo de trabajos que salen son pertinentes. Ese es el criterio cuando uno acertó en las palabras en las que ese problema está referido, ¿sí? Ruralidad, estoy seguro que es así. No estoy tan seguro de cómo sería lo otro, ¿sí? Como equipos de intervención podría ser, entonces como hay que ir buscando, y ruralidad, ¿no? Y este consejo que creo que les di de agregar al final de la búsqueda en Google .pdf, porque eso hace que se filtre todos los PowerPoint de delfines, con fondo de delfines que una buena señora hizo para su clase. Entonces todo eso no aparece. En general aparecen solo revistas, ¿sí? Y lo último que voy a mencionar sería que yo ahí te he mencionado una dimensión. Yo te decía que te convenía tener conversaciones informales con este equipo porque quizá podrían ser más cosas. Es decir, que vos dijeras estos equipos en contextos rurales y otra cosa, que no sé cuál podría ser, pero que vos te podrías enterar hablando con esos equipos, preguntándole, bueno, ¿qué onda es? Lo más abierta que puedas la pregunta. ¿Cómo es trabajar acá en esto? Y prestar atención en la respuesta a qué la ruralidad vos podrías ver que están modulando tu experiencia y podrían hacer interesante el ver qué les pasa, ¿no? Sí, de hecho lo estoy haciendo. Justamente hoy tuve una reunión y bueno, he tenido ya 2 encuentros que voy preguntándole cada vez un poco más como para darme también más ideas de cómo trabajan, de lo que viven, de cómo van elaborando ciertas estrategias y bueno, para tener más clara también la idea para formular el problema. Vale. Ok. Lo que me interesa mostrar como caso, digamos, es que yo creo que en la primera formulación, cuando vos decís cómo trabaja este equipo, se corre el riesgo de, insisto, de que el problema se encapsule en sí mismo porque vos no puedas justificar por qué esa pregunta interesa a alguien más que al equipo o a vos, ¿sí? Y entonces que la forma en que uno hace eso es incorporando dimensiones teóricas. La ruralidad, como fenómeno, no afecta solo a estos equipos, afecta a las escuelas, por ejemplo, afecta, yo también ahora estoy guiando una tesis que es de estudios de magíster en contexto rural, y algunas de las cuestiones es, por ejemplo, que ese pueblo no tiene conexión a internet,
buena, no, entonces todos los trabajos se complican. No, la universidad no tiene ni siquiera una sede de burocrática donde se puedan presentar papeles y cosas. Entonces, la cuestión de la ruralidad afecta a muchas áreas del funcionamiento social. Y ahí es donde yo digo que ahí te das cuenta que es una dimensión teórica, porque no afecta una sola cosa, sino que vos podés ver que atraviesa distintos procesos, ¿no? Muy bien. De todo tipo, ¿no? Muchas gracias. Vale. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta respecto del caso de Claudia, y si no, si quiere comentar su idea o su tema. Venga, con valor. Bueno, yo comento entonces. En realidad lo mío está todavía muy en el aire, yo estoy recién empezando la práctica. Mi práctica es de inserción en una institución. Lo que yo voy a hacer es ir al Hospital Escuela de Salud Mental. Me planteé como objetivo poder ver cómo es el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario o multidisciplinario, sea el que sea que usen, y mientras me inserto en las distintas actividades o en los distintos servicios que hay en el hospital, hacer entrevistas o encuentros con los profesionales de distintas disciplinas para poder investigar esto. Pensando ese tema en lo que sería después el TIF. Pienso que como concepto puedo incorporar esto de la transdisciplina, o bueno, con aquello que me encuentre, pero también estaba como en este mismo momento de Claudia de tratar de abrirlo a algo que sea interesante y no solo describir lo que pasa en esta institución. Nada, todavía no empecé a ir a la institución, entonces tampoco sé con qué me voy a encontrar, pero pienso que la pandemia debe estar afectando en esta modalidad de trabajo, sobre todo porque están trabajando por burbujas, entonces va 15 días un grupo, 15 días otro, entonces pienso yo que la multidisciplina debe estar súper vulnerada, y pienso que entonces el contexto de pandemia puede ser esto novedoso, pero obviamente todavía no lo sé. Porque estaba muteado. Sí, ahí hay varias cosas. Una, esto que creo que pasa en el caso de Claudia también, que es que uno tiene que tener como... Es raro porque es como que uno tiene que tener suficiente conocimiento de lo que va a investigar, pero no tanto. Es decir, suficiente para articular un problema, pero no tanto como para tener respuesta para todo lo que pasa, ¿no? Si vos pensaras un contexto radicalmente distinto del nuestro, no se te ocurriría ningún problema. Si vos dijeras, bueno, yo voy a hablar de los carpinteros en Kabul. Y es muy difícil pensar un problema porque no tenés ni la menor idea de nada, ¿sí? Entonces uno tiene que tener un conocimiento, porque en ese conocimiento sale el problema, ¿sí? Eso es lo primero. A ese respecto, claro, yo creo que es útil ese contacto con la institución o con las personas que trabajan ahí. Ahora, fíjate que vos ahí podés, siguiendo un modelo parecido al de Claudia, decir, bueno, ¿cómo alguna o ciertas prácticas son atravesadas por la pandemia, ¿sí? Y de nuevo, uno tiene que argumentar por
¿por qué esperaría que la pandemia afecte esas prácticas por sobre otras, por ejemplo? ¿Sí? Te pongo un ejemplo, creo que lo he mencionado, tengo una hija de 5 años, se llama Malena, tiene 5 años. El año pasado fue un horror para ella. El año pasado fue un horror para ella porque tuvo 15 días de clase y empezó el asco, ¿no? Entonces ella acababa de pasar del jardín a sala de 4, o sea que vio a sus maestras 15 días, a sus compañeros y compañeras 15 días, y no había forma de que se conectara al Zoom, no quería saber nada, y para mí era obvio porque no conocía a las maestras, para ella la referencia seguía siendo la maestra del jardín y los compañeros y compañeras del jardín, no conocía a sus compañeros y compañeras, no le gustaba estar sentada enfrente de la pantalla, y uno que podría pensar que hay algún problema entre ella y la escuela, digamos, o la escolarización, ese problema se disolvió, me desaparecieron todas de nuevo. Pero ahí te escuchamos. Me parece que cuando desaparecemos de tu pantalla es cuando ya estás retornando para nuestro audio. Ah, vale, ok, vale. Desaparición con delay. Vale. Decía que ¿me escuchan bien ahí, no? Sí, sí. Ahora sí, pero que la Male ahora, que empezó, va una semana sí, una semana no, está on fire con la escuela. Bueno, ahora esta semana ya no quiere más, dice. Pero hasta ahora le encantaba. Era como la forma de levantarla a la mañana, ¿no? El que iba a ir a la escuela. Y entonces vos te das cuenta que ahí, evidentemente no era la escuela, sino lo que ella conoció como escuela, ¿no? Que fue esa cosa rara que era el Zoom. Entonces ahora que tiene clase, le encanta hacer las tareas, le encanta ir a la escuela, qué sé yo. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué hay para un niño o niña que está en sala de 4 o sala de 5 que es distinto de un estudiante universitario? Porque yo, en mis clases, si bien se han resentido cosas, hemos podido dar 2 años de clase razonablemente bien, perdiendo el contacto cara a cara, estudiantes que están en primero o segundo año que jamás han visto a sus compañeros y compañeras, decir que se pierde todo lo que no sea pedagógico, el contacto de afuera de la universidad, el tomarse el café, todo lo extra universitario se ha perdido, pero no se pierde tanto como para un niño o una niña de 4 o 5 años. Y claramente el cuerpo, la mirada, el juego, todo eso es fundamental. ¿Sí? Entonces, en el mismo sentido que Claudia, vos tendrías que poder articular qué dimensiones de la práctica en esa institución sería esperable que hubieran sido modificadas por la pandemia y que sea interesante formular esas preguntas, ¿no? Que yo creo que no van a ser todas, necesariamente. Hay algunas que de hecho no han sido, de hecho hay algunas que han sido simplificadas, ¿sí? que nos hemos dado cuenta que no había que, como esos memes que andan por ahí, que una guerra, y hay uno que dice, esto podría haber sido un email, así como diciendo, esto lo habíamos arreglado con un email, no hacía falta que murieran 60.000 personas. Bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta muchas cosas burocráticas eran mucho más fácil de lo que lo veníamos haciendo, ¿no? Bueno, entonces, lo primero es articular razonablemente por qué la pandemia podría modificar cierta cosa del funcionamiento de la institución. Eso por un lado. Y respecto de la disciplinariedad, interdisciplinariedad, qué sé yo, es interesante porque creo que es, junto con la investigación-acción, yo diría que son los dos términos más cacareados y menos usados de toda la ciencia social. A todo el mundo le encanta la investigación-acción y somos todos re hippies porque la investigación-acción, y yo he visto como 2 investigaciones-acción en toda mi vida. Yo personalmente no he hecho ninguna, pero me encanta. Soy como un revolucionario de sofá, así como vayan y hagan la revolución ustedes y cuando terminen me avisan y nos tomamos un vino. Y con la interdisciplina pasa lo mismo. Es la cosa más cacareada que hay, la interdisciplina, la transdisciplina, etc. Y después, yo creo que de las menos hechas, en el contexto de las ciencias sociales muy particularmente, ¿no? Que se dice mucho y se hace muy poco. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una cuestión interesante que se podría ver de qué forma toma esa transdisciplina
interdisciplina, que en los papeles, digamos, pueda estar dicha, como está siempre dicha, pero que después se realiza más bien poco, digamos, ¿sí? Ahora, esto estoy diciendo ideas que se me ocurren de lo que me has dicho. Ahora, lo que creo que vos estás en el punto en que entiendo que como que falta saber más de la institución para que vos sepas lo suficiente como para articular el problema, digamos. Y ahí es un punto delicado, porque es suficiente para articular el problema, pero no tanto para decir, acá no hay nada que investigar, porque ya lo sé todo. En el caso de Claudia sería decir, las personas que trabajan en instituciones se queman. Entonces, creo que en este caso es lo mismo, ¿sí? Claro, si yo pienso, por lo poco que sé de antemano, esto de que, bueno, el trabajo por burbujas y el hecho de, bueno, solo con la búsqueda de profesionales que sean mis tutores me encontré con que, bueno, tal no porque está con secuelas de COVID, tal no porque está con licencia, entonces los profesionales efectivamente son muchos menos, entonces pienso que ahí sí debería haber alguna influencia de lo que es lo que genera el contexto de pandemia con cómo se trabajaba, si es que era interdisciplinariamente antes y ahora. Con lo poco que sé, Claro, vamos a claro. entrar. Claro, fíjate que ahí tenés tres dimensiones, lo que le decía Claudia recién, que trabajo institucional y ruralidad podrían no ser todas las cosas que sea interesante mirar en ese equipo. Vos tenés tres, vos tenés el trabajo en el hospital psiquiátrico, un hospital psiquiátrico, ¿no? Sí. Sí, de salud mental. Vale, salud mental, perdón. El hospital de salud mental, interdisciplina, transdisciplina en esas instituciones y pandemia. Entonces, ahí tenés tres dimensiones. Luego te interesa ver cómo el trabajo interdisciplinario es reformulado, digamos, a causa de la pandemia en este tipo particular de institución. Entonces, ahí tenés como tres dimensiones. ¿Sí? O sea, que no te, porque podrías interesarte por otra cosa en particular de su trabajo. Y ahí creo que eso es lo que a eso me refiero yo cuando hay como un pequeño giro, y yo creo que en este caso lo que vos has hecho es especificar. Cuando vos decís, si ya está investigado la cuestión del rol de la pandemia, bueno, yo voy a achicar la mira y voy a decir, bueno, voy a mirar el trabajo interdisciplinario. Entonces ahí el recurso, digamos, que en el caso de Claudia era buscar un modulador del trabajo para sacarlo de lo descriptivo, es achicar la mira para sacarlo de lo que ya haya sido formulado. ¿Sí? Cuando decís, bueno, yo me voy a concentrar en adolescentes hombres, ¿sí? Por ejemplo. O adolescentes hombres, no sé qué. Entonces lo que uno hace es como que se va escapando de la obviedad, achicando la mira. Nunca tanto que, como dije, llegue al punto de que sea tan específico que no le importa a nadie. Así, hombres, adolescentes, otakus, emo, que vivan. Entonces uno se achica tanto en cosas que da. Sí, encuentra un nicho, pero un nicho que no le importa a nadie. ¿Sí? Gracias. ¿Vale? No sé quién más quiere comentar su idea o tema. Hola. Hola. Bueno, no prendo la cámara porque... Ah, perdón. No, dale, Lorena. Dale, Lorena, y después Manuel. No prendo la cámara porque estoy en el medio del campo y no tengo una señal. Vale, no hay problema. Pero bueno, yo todavía no empecé ni siquiera el tip, o sea, estoy escribiendo el plan, o en ese intento, pero bueno, las cosas que has dicho me han ayudado mucho porque mi idea era los trastornos alimentarios en los adolescentes, pero en esto de ir reduciendo quizás es más en los varones.
y esto de la influencia que tiene en la subjetividad, tanto la familia como hoy en día las redes sociales, pero me parece que todavía es muy amplio, así que pero bueno, me ha ayudado un montón, no sé si voy bien por ahí o no, pero bueno, esa es la idea. Sí, ahí tenés el caso opuesto del de Claudia, que es, yo creo que faltaba una o varias dimensiones que construyen un problema teórico. Yo diría que vos tenés, al menos en esta formulación inicial, muchas dimensiones, que puede que te complique el trabajo porque al final es como que abarcás mucho. Porque fíjate que vos has mencionado adolescencia, trastornos alimenticios, redes sociales, y dijiste otra cosa, ¿no? Y familia. La familia. La familia. Entonces vos tenés como 4 dimensiones que vos en la fundamentación las vas a tener que relacionar para decir por qué vos ves que hay un problema ahí. Entonces vas a tener que, en el caso de Natalia, por ejemplo, ¿Natalia, perdón? Sí. Hay 3 dimensiones. Es cómo es modificada la interdisciplina en este tipo de instituciones a partir de la pandemia o a causa de la pandemia. ¿Sí? Y entonces está claro la relación entre las 3 cosas. Vos acá tenés más cosas, y en general, cuando hay más cosas, se hace una ensalada porque en términos teóricos vos vas a tener que formular una articulación teórica entre esas 4 cosas. Entonces yo en general ahí recomiendo despejar. Lo primero que haría es decir, bueno, ok, ¿cuáles son las relaciones que vos estás hipotetizando entre esas 4 cosas? ¿No? Suponete que vos digas, ok, adolescencia y redes sociales. ¿Sí? ¿Cuál es la vinculación teórica? ¿No? Por ejemplo, que las redes sociales contribuyen al ocio, a la constitución de la identidad, a, no sé, a lo que sea que vos, la relación que veas ahí, digamos. Después vos decís, bueno, adolescente y familia. Ahí también tenés otra relación teórica, ¿sí? Porque tenés como una institución en general orientada al orden social versus alguien que está tratando de desprenderse del orden social y saber quién es y demás. Y después tenés trastornos alimentarios. Entonces no sé si ves que ya empieza a ser complicado. Bueno, sí. ¿Qué tienen que ver los trastornos alimentarios con la familia, por ejemplo? Se dan al interior de la familia los causa, los acompaña, los fomenta, ¿qué? ¿Sí? Entonces, cuando empezás a incluir muchas dimensiones, se empieza a complicar, establecer relaciones entre esas cosas. Por eso, sí, en general, yo lo que hago ahí es ir como una pregunta que es quizá anterior, que es si esos 4 fueran cuatro plantas de tu patio, ¿cuál estás dispuesta a sacrificar? Bien. Porque después uno dice, no, yo quiero trabajar con adolescentes. La familia no me importa tanto, pero adolescentes sí o sí. Entonces, pregunto, de esas 4 cosas, ¿cuáles dirías que están cercanas a tus intereses? ¿Y cuáles decís, bueno, esta si no está, no está? La que no estaría... O que no te... Sí, perdón. En realidad, como que en base serían los trastornos alimentarios en los adolescentes. Vale, ok. ¿Qué hay ahí? O digamos, la misma pregunta que hago siempre. ¿Por qué importa esa relación? ¿O qué hay en la adolescencia que hace relevante la pregunta por los trastornos alimentarios? Y esto de la concepción, la autoimagen, la valoración, el autoestima, como todo en construcción, y por ahí el bombardeo de las imágenes de los ideales de belleza que hoy vemos en Instagram sobre todo, hace que se vea como más vulnerables, no sé si esa sería la palabra. Sí, no, yo digo lábiles, que es como influenciables, digamos. Bien. Vale, ahí sería
parecido a la formulación de esta investigación que yo mencionaba antes, que era exactamente eso, ¿no? Como, que era entrevista, hicieron entrevistas, pero hicieron un grupo de discusión de cómo el uso de las redes contribuía, digamos, no sé si así directamente la pregunta, pero a la constitución de cómo ellos y ellas concebían su propio cuerpo y la autoestima, ¿no? Vale, ponerle que fuera eso, ¿no? Ponerle que fuera eso. Ahí lo que uno hace de nuevo, como en el caso de Claudia, es empezar a hacer una búsqueda. Supongamos que no estemos descubriendo el hielo, ¿no? Sino que esta cuestión de redes sociales, adolescencia y autoestima y autoimagen, qué sé yo, ya es una cuestión explorada, ¿no? Entonces ahí uno lo que hace es, como escapar, si le gusta mucho el tema, es tratar de escaparse de lo ya dicho con algún giro, ¿sí? Ese giro, por ejemplo, en el caso de Natalia, fue especificar. Es decir, yo no voy a mirar toda la inclusión, yo voy a mirar el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. Y listo. Entonces ahí lo que da eso es achicar el objeto, porque quizá lo otro ya está estudiado. En tu caso, por ejemplo, podría ser, supongamos, que vos haces la búsqueda y hay investigación, por ejemplo, en España, en México, en Chile, y comparativamente menos en Argentina. Eso es suficiente para mí para hacer un TIF. Porque vos argumentás que no vas a decir nada revolucionario, pero que esta línea de investigación ha sido comparativamente menos desarrollada en Argentina, por ejemplo. O en hombres, adolescentes hombres. Porque, por ejemplo, yo creo que la cuestión del cuerpo y de la mujer y de qué sé yo, está, siempre ha estado, esa presión para las mujeres, pero es un fenómeno, no sé si reciente, pero yo diría que yo viví, con esto quiero decir quizá 20 años, que yo me acuerdo, por ejemplo, que mi papá me decía, al hombre le quedan bien las arrugas, decía. Y yo me acuerdo en los asados y qué sé yo, era como como que las mujeres más preocupadas de su cuerpo y todos mis primos con la remera afuera, la panza así, haciendo el asado, como diciendo, nosotros a la mina le gustamos así. Mientras más peludo, más gordo, más le gustamos. Y ahora hay lugares donde solo depilan a hombres, por ejemplo, cosa que no existía cuando yo era chico, ¿no? Que te dicen, te depilamos entero. Eso no existía cuando yo era chico. Ni lugares de belleza masculina, ni cuestiones de para no quedarse pelado, ni todo eso. Entonces yo creo que es una presión que existió históricamente para la mujer y cada vez más para el hombre, ¿no? Me parece. Entonces quizá una forma de escaparse es decir, bueno, adolescentes hombres, ¿no? Sí, eso había pensado. Porque hay un giro, por ejemplo, que yo vi en una tesis que era, por ejemplo, violencia, que incluso había que ver si era de género entre lesbianas. Porque nosotros estamos acostumbrados a entender la violencia de género como la violencia de un hombre hacia una mujer por ser mujer, ¿no? Y después decía, bueno, ¿y cómo es la violencia entre dos mujeres? O entre dos hombres. Fíjate que ahí, bueno, te está saliendo mucho del área, yo le llamo el tema, pero han hecho un girito que decir, es interesante, porque nosotros estábamos construyendo todo esto con la idea de que era violencia machista de hombre contra la mujer. Pero entonces, ¿cómo conceptualizamos la violencia en una pareja de hombres o en una pareja de mujeres? Entonces, quizá vos podrías decir, bueno, adolescentes hombres, ¿no? Sí. Digo esto sin saber nada del tema, te digo para que lo que uno hace es, si le gusta el tema, es, una vez que hace la búsqueda, escaparse de lo ya dicho con algún giro que puede ser. En el primer caso, es alude a la muestra, es decir, yo voy a investigar en Argentina, donde comparativamente se ha estudiado menos. En el segundo caso, alude al sujeto de la investigación. ¿Sí? Vos decís, voy a interesarme por adolescentes hombres, porque yo espero, y acá va a haber que fundamentarlo, que sea menor la influencia que en el caso de las mujeres, por ejemplo. O que es relativamente más nueva, supongamos, ¿no? Después decir, voy a cambiar la red social. Parecen tonteras, pero así es como uno se cambia. Dice, yo ya encontré investigación en Instagram, por ejemplo, y entonces voy a usar TikTok. Vas a tener que argumentar por qué TikTok es en algún sentido distinto de Instagram. Porque alguien te podría decir, y es un truco
tonto decir, no, es que voy a hacer TikTok y entonces es súper original, y te digan, no, no es súper original, es lo mismo. A no ser que vos puedas argumentar que TikTok, por sus características, porque son videos breves, bla, 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 es en algún sentido distinto de Instagram. Entonces ahí es justificable. ¿Sí? Justificable, como digo siempre, más allá de una duda razonable. No que alguien te diga, no, estás haciendo un truco y en realidad son lo mismo. Sí. Eso, pero insisto en la cuestión de este caso, me interesaría destacar. Uno, porque uno encuentra investigación, no quiere decir que tiene que abandonar el tema, sino que se tiene que escapar de lo dicho. Eso primero. Y segundo, si uno nota que en el problema tiene muchas dimensiones teóricas, ¿sí? Que quizá la segunda pregunta vos tenías no pocas respuestas o ninguna, sino muchas, era familia, adolescencia, autoestima, autoconcepto, redes sociales, claro, muchas cosas. Cuando uno tiene muchas cosas, es como decir, bueno, ¿y cómo se relacionan todas estas cosas? Porque no es un problema de investigación, no es una juxtaposición de dimensiones teóricas, es una articulación de cuestiones teóricas. Entonces, si vos tenés una ensalada de muchos conceptos y no sabés decir cómo se relaciona familia con trastornos de la alimentación o familia y redes sociales, tenés como muchos problemas de investigación en realidad. Sí. Suponete, si yo te dijera supongamos familia y redes sociales, quizá el problema no tiene nada que ver, que es cómo los padres o madres gestionan el uso de dispositivos de sus hijos e hijas. Y es otro problema, que no tiene nada que ver. Entonces, aquí entiendo yo que la dificultad sería, no la dificultad, la situación sería la opuesta del caso de Claudia, que es que vos tenés como muchas, y si no podés contestar cómo se relacionan, mi recomendación es empezar a sacar. Sacarlas. Bien. Claro, y decir, bueno, me quedo con las que yo más me interesan y de las cuales puedo defender una relación teórica. Sí. En ese sentido, para mí siempre es mejor, en este tipo de proceso, abarcar poco y apretar mucho, digo yo. O sea, hacer un problema que esté bien definido y sea acotado y vos te puedas centrar a que haya tantas dimensiones que se dispersa, digamos, el problema de investigación y llega un punto en que vos no sabes muy bien qué es lo que estás investigando. Sí. Bueno, gracias. Vale. Creo que Manuel había... Sí, acá estoy. Hola Javier, hola Marina. Buenas. Bueno, más o menos para comentar, yo he estado buscando, tengo ideas, bueno, con respecto a, digamos, estoy en el inicio del PPS con el tema de investigación. Bueno, he tenido como un poco de mala suerte porque estoy buscando directores y por el momento no he encontrado, o sea, directores que más o menos estén como más o menos relacionados con la idea que yo tengo, que bueno, más o menos mi idea es como, o que he estado buscando, es como el impacto psicobiológico en la pandemia en la salud mental de estudiantes universitarios de la UNSL. Sería como más o menos lo que es mi idea principal, digamos. Bueno, a todo esto, porque yo el año pasado hice un curso virtual de lo que es lo que fue la pandemia y de los efectos en la salud mental en general, digamos, pero era un curso, digamos, que se refería más que nada a psicólogos o a estudiantes que lo podían hacer. Entonces, a raíz de eso es como que, bueno, tengo varios textos, archivos PDF de investigación. Y bueno, a raíz de eso es como que me salió la idea de investigar los riesgos psicosociales o impactos psicobiológicos en estudiantes. Bueno, no sé bien cómo, o sea, había pensado en estudiantes o si no en profesores universitarios también. Pero bueno, sé como que me he dado cuenta que, bueno, tengo que achicar la muestra y, por ejemplo, como que era más accesible hacer en estudiantes y bueno, no sé si en estudiantes de primer año, de segundo o más adelantados. No sé bien por ahí la muestra, cómo sería. Eso. Vale, mira, hay un montón de cosas que yo creo que salen. Una, la dificultad para encontrar director o directora.
Es un clásico en las instituciones en las que yo trabajo. Yo de verdad creo que le sueltan la mano a los estudiantes donde andá, buscate director. En algunas instituciones en las que trabajo no les pagan a los profes por ese trabajo, entonces es muy poco estimulante para los profes hacerlo. Entonces hay un tapón ahí de estudiantes que necesitan ser dirigidos y instituciones que se niegan a financiar eso como si fuera un no trabajo. Entonces hay un problema institucional ahí que yo creo que aparece en varias instituciones que yo conozco. Eso por un lado. Segundo, respecto a los criterios de elección del director o directora, en general uno busca el macho alfa o la hembra alfa del tema, ¿no? Uno dice, bueno, ¿quién sabe, por ejemplo, sobre salud mental en el contexto no sé qué? Y uno va a buscar a ese que a veces está en su universidad, a veces no, porque es quien más sabe del tema, ¿sí? Yo tengo un criterio distinto. Yo digo, elegí al director que te conteste los correos. Yo sé que no es un criterio muy científico para elegir director, pero es importantísimo, porque uno necesita alguien que exista, que no te conteste una línea al mes del correo que vos le mandaste con 118 preguntas y que te acompañe, ¿sí? Y a veces esos profesores no son ni los machos alfa ni las hembras alfa, a veces son profesores que están empezando su carrera, que están interesados en dirigir tesis, porque, por ejemplo, eso tiene cierto peso en su currículum, entonces están interesados en dirigir tesis. A los machos alfa y las hembras alfa no les suma nada una tesis más, una tesis menos a sus carreras, están interesados en otras cosas, entonces a veces no son los más indicados, aunque saben muchísimo. Y yo tengo la teoría de que no es indispensable saber del tema para guiar bien una tesis. Hay cosas que trascienden a todas las tesis, como el orden lógico. Miren, yo no sé nada de ninguno de los 4 temas que han planteado. Y aún así, puedo decir cosas que son útiles para articular el problema. ¿Por qué? Porque hay cosas que aplican a todos los problemas de investigación. Y yo me abstraigo del problema. Yo no sé nada de ruralidad, por ejemplo, por si ustedes creyeron que yo sé algo de ruralidad. Yo no sé nada de ruralidad. Lo único que sé es que puedo pensar si la ruralidad podría o no afectar el trabajo de una institución. Y eso es haciendo caso omiso de los detalles de la ruralidad. Ahora, después va a haber que ir a buscar a los textos. Entonces, no es indispensable ese tema porque hay elementos de las tesis que son comunes, como por ejemplo la articulación teórica del problema, la consistencia interna, el orden lógico, cuestiones de citación, cuestiones de fundamentación teórica. Todas esas cosas están en todos los problemas. Entonces, cualquiera, no cualquiera, pero no es indispensable que la persona sepa del tema. De hecho, yo estoy guiando a 2 tesistas y no sé de su tema. Y cada vez que no sé del tema, le digo, mira, esto, y se lo marco en amarillo en el texto, esto yo no lo puedo juzgar, porque no sé de esto. Entonces, ojo con decir esto si no es así. Entonces, esto chequéalo con tal, para ver que no estés metiendo la pata y diciendo que este concepto lo propuso no sé qué en 1958, y viene alguien que sabe de esto y te dice, no. Esto en realidad viene de 1922, en una conferencia. Entonces, como yo no lo sé, ¿sí? Entonces ahí vamos un poco a lo que mencionó Natalia recién de la interdisciplina, ¿no? Que es, yo como director puedo hacer una interconsulta y decir, preguntarle a si eso que has dicho ahí es defendible o no es defendible. Entonces, para mí no es indispensable que el director o la directora sepa del tema. A veces y sí es indispensable que vos le intereses y que te haga caso. ¿Sí? Y que te conteste los correos, y que lea tu texto, y que te ayude. Eso a mí me parece mucho más importante que la persona sea ninja del tema. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda cuestión. Después, respecto de lo que vos estás planteando, claro, en los últimos 2 años, como ha sido un fenómeno emergente, mucha investigación ha ido para allá. De hecho, yo mismo estoy participando en una investigación exactamente así, ¿no? Salvo que es cómo las prácticas pedagógicas institucionales han sido transformadas por la pandemia en los institutos de educación superior. Pero el modelo es básicamente el mismo, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es, de nuevo, como le decía Lorena, es escaparse de la obviedad, ¿no? Es decir, bueno, como ya hay investigación que se está acumulando sobre esta cuestión, ver qué es lo que yo podría agregar. Y vos has incluido varias dimensiones que podría
elegir y escaparte de quizá algo que ya esté dicho, ¿no? Por ejemplo, que sea la UNSL, no. A no ser que vos puedas decir que la UNSL es, en algún sentido, una institución tan particular que es distinta. Y no sé, por ejemplo, para que veas qué quiero decir con esto. Las carreras a distancia, yo trabajo en una carrera a distancia, por ejemplo, han sido mucho menos impactadas que las carreras presenciales, lo cual es obvio. ¿Por qué? Porque eran a distancia. Entonces, todo lo que las carreras presenciales y profesores han tenido que aprender, así como mierda, se usa el Zoom, a las apuradas, entre marzo y abril del año pasado, todas esas carreras ya las hacían. Y conocían las estrategias, el Zoom, conocían el Meet, conocían estrategias para la pizarra y qué sé yo. Entonces, a no ser que vos puedas argumentar que la UNSL tiene alguna particularidad fantástica, que yo diría que no, que hace digno de estudiarla, simplemente es un caso que es justo en el que vos estás, ¿sí? Pero yo diría que ahí no hay nada de particular. Pero vos después decís, bueno, podría ser profes o estudiantes. Ahí hay una dimensión que vos podrías decir. Cuando empezás a buscar, y se ha investigado mucho el impacto, por ejemplo, sobre los estudiantes, pero poco sobre los profes. Suponete. Y después decir, mucho sobre los profes hombres, supongamos, pero poco sobre las mujeres, que lo que ha pasado es que se ha marcado mucho el doble rol. O sea, las mujeres que han trabajado en pandemia y tienen hijos, se ha agravado el doble rol que se llama, ¿no? Que es que las mujeres creyeron que se liberaban trabajando y en realidad le sumaron otra bola de acero a la dominación masculina que, ok, vos seguís trabajando, pero además seguís haciendo todo lo que hacías antes, ¿no? Eso se llama el doble rol. Entonces, en mujeres ha sido más grave el impacto. El New York Times abrió una hotline, le llaman ellos, que es una, no tiene nada con el porno, es hot, que llama a mucha gente, donde madres, mujeres podían llamar y tenían 30 segundos para decir lo que quisieran. Después sí lo pueden buscar. Y entonces eran mujeres gritando, algunas gritaban, no aguanto más. Fue buenísimo. Entonces después el New York Times hizo como una selección y vos están en inglés, ¿no? Pero vos podés escuchar los audios de las mujeres, algunas llorando, otras gritando, otras diciendo voy a matar a mi hijo. Entonces que vos dijeras, yo voy a tomar docentes mujeres, porque en términos teóricos, que es la cuestión del doble rol, es más esperable que hayan estado todavía más jodidas que los hombres, ¿no? Vos decís, bueno, no, eso también está estudiado. Ok, me voy a los estudiantes. Entonces yo digo, vale, quizá los estudiantes de quinto la lleven un poco mejor que los que nunca pisaron la universidad, que son los que están en primero y segundo ahora. Entonces vos decís, vale, yo voy a tomar los de primero. ¿Por qué? Y porque ellos no saben ni qué es la universidad. No sabían, vos imagínate que no sabían, yo tengo estudiantes de primero, en ese caso, y a mí me dan hasta pena, porque gente que literalmente no ha puesto pie en la universidad, y que ahora tienen una mesa de examen, y las preguntas que me hicieron en la mesa de consulta, damos mesa de consulta una semana antes de la mesa, no eran, profe, ¿qué dice historia de la psicología, no? En Argentina, el desarrollo, no, las preguntas eran, ¿cómo es un examen? esa era la pregunta que nos hacían. ¿Qué es un examen? Y teníamos que explicarle cosas súper básicas. Bueno, es por orden alfabético, 20 minutos más o menos, media hora por cada uno. Ustedes pueden desarrollar un tema, después nosotros le vamos a hacer preguntas. Las preguntas son más o menos de este tipo. Pero ¿qué tenemos que prestar atención en un texto? Porque todo no lo podemos saber. La pregunta es así. Nosotros decíamos, no, todo no lo puedes saber. Hay algunas cosas que tenés que saber. Entonces nosotros decíamos, mirá las clases grabadas, y ahí nosotros puntuamos lo que de cada texto nos importa, no te vamos a pedir que sepas todo. Entonces vos podrías argumentar, por ejemplo, que los estudiantes que la pandemia los agarró en primero han padecido más que los de quinto. ¿Por qué? Y porque los de quinto quizás hasta estaban contentos con no levantarse a las 6 de la mañana a ir a cursar, ¿no? Pongamos. Entonces, te digo esto para que veas que las dimensiones que vos has introducido, universidad, a no ser que hicieras quizá una distinción universidad pública, universidad privada, si hubiera ahí algo relevante, no sé, pero después decís estudiantes, profes.
Si eso ya estuviera estudiado, vos decís, bueno, profes mujeres. Si eso ya estuviera estudiado, decís, profes mujeres noveles. No sé, profesoras que llevan menos de 5 años ejerciendo. Porque quizá la Mechi Loiso, no sé si sigue dando clase. ¿No? Bueno. No, se jubiló ahora unos 4 años, ponele. Vale, yo estoy seguro que la Mechi Loiso, si le hubiera agarrado la pandemia, era como Highlander de la universidad. O sea, sería como, puta, para lo que he visto, esto es como, o sea, este es el menor de mis problemas. Pero, Pandemias vengan de 4. claro, vengan de 4, sí. Ahora, si vos agarrás una docente que lleva 5 años de ejercicio o 2 años de ejercicio, y yo esperaría más problemas. Entonces, ¿qué te estoy...? No que tengas que hacer ninguna de estas investigaciones, lo muestro y lo digo para todos y todas, que es, lo que uno hace es como que se empieza a escapar y especificar, porque esperaría que algún grupo en particular haya sido más afectado en virtud, insisto, de una dimensión teórica, no solo para escaparme de lo que ya se dijo. Porque, por ejemplo, cuando yo digo mujeres, lo estoy pensando porque las mujeres, por la cuestión del doble rol, justamente. Cuando digo docentes noveles, es porque yo esperaría que un docente que lleva 20 años de ejercicio le afecte mucho menos esto que a alguien que lleva 3 años. Y conoció 1 año de universidad y 2 años de pandemia. Entonces yo esperaría que la salud mental de esa persona esté más afectada que la de un profesor que lleva 20 años dando clase, ¿sí? Y que tiene más historia contada que no sé qué. Bueno, entonces, el consejo para resumir es esto. Uno hace la búsqueda para, insisto, para no inventar el hielo, para no hacer una investigación ya recorrida, porque se ha acumulado investigación sobre esta cuestión, y después empieza a matizar. Decir, bueno, ok, ya se ha investigado la salud mental en estudiantes, pero no se ha investigado en estudiantes, supongamos, de carreras de salud mental, o que solamente han conocido la universidad en pandemia, o estudiantes que, no sé, alguna otra dimensión teórica, como en los casos anteriores era la ruralidad, la adolescencia, ¿sí? Y entonces, lo que uno logra ahí es no salirse del problema general, que sigue siendo el mismo, como la pandemia moduló alguna práctica pedagógica, pero especifica lo suficiente como para sumar algo, ¿sí? Agregar algo a la discusión que ya que insisto, se está acumulando. Yo creo que tiene que pasar alguna otra cosa para que de nuevo la investigación social florezca. Por ejemplo, tiene que caer un meteorito, o una bomba nuclear, o algún virus, otro que no conozcamos. Así entonces como que se nos agotaron los problemas de investigación y ahora venimos con otro. Así que yo creo que necesitamos otra catástrofe rápido para tener nuevos problemas para investigar. Pero bueno, mientras sea de la pandemia, yo diría que lo primero es sondear, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, podés poner, por ejemplo, en la búsqueda, de hecho, sí, yo he hecho bastante investigación sobre esto, así que si querés después me escribís, me pedís los textos. Bueno. De hecho, hay varios textos ya de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, que educación en pandemia, educación superior en pandemia. Entonces, ahí vas a ver que uno lo que hace, dice, bueno, ok, esto es lo que hay, yo, ¿dónde puedo entrar por lo que no hay? Ya, ¿no? O no ha estado tan abordado, para que tu tesis no sea un resumen. Esa es la, no sé si se entiende, que la amenaza, digamos, es que tu tesis sea un resumen y te digan, ya sabemos todo eso. Entonces, sí. Claro, sí. Por ahí había pensado que no iba a haber mucho como investigación antecedente, digamos. Como que eso me preocupaba porque... No, hay muchísimo. Ahora hay muchísimo. Claro. En parte por esto que te digo, que es que como es un fenómeno nuevo, en general los investigadores e investigadoras sociales se largan de cabeza. Entonces ya llevamos 2 años casi. Entonces ya se ha acumulado investigación. El tema con el tema de la búsqueda de director, como para comentar un poco, es que he tenido mala suerte porque a los que le he escrito me han dicho que están como agotados con tesis o PPS y no me dijeron que no iban a tener tiempo para
para agregar otro PPS y después seguirme. De esa manera conoce mejor el contexto institucional. Yo solamente te iba a mencionar esta posibilidad de integrarte a un proyecto de investigación, porque eso es algo que también pasa donde yo trabajo. Entonces, ¿qué es lo que solucionás ahí? Se produce una comunión de intereses. Digamos, vos vas a participar de un proyecto más general, si puede ser, ¿no? Participás de un proyecto más general, entonces sos para ese profesor o para ese proyecto no solo una carga, en el sentido de tengo que revisarte el trabajo, sino también un aporte, y tenés una contraprestación, que es que vos desarrollás tu tesis, con un acompañamiento, y además de gente que en general sabe de ese tema, y qué sé yo. Esa es una solución que yo, donde trabajo, también se da, y yo creo que es como yo le digo, devolución de favores, ¿no? Porque cuando vos vas, quizás las personas que han consultado, te dicen, mira, ya tengo 5 o 10 trabajos que estoy guiando, no puedo guiar más, pero quizás si vos te sumás a un equipo de investigación, claro, en cierto sentido, contribuís al desarrollo del conocimiento de ese proyecto en curso, entonces eso siempre es bienvenido, evidentemente, sí. Y de tu lado, ganás, digamos, hacer la tesis en el marco, o sea, acompañado y en general por gente que sabe del tema. Entonces, Marina, si querés quizá comentar la parte más institucional que no la conozco. No, recomendación general, porque sé que está pasando bastante, es como tratar de agotar el banco de abajo para arriba y de arriba para abajo, porque también responde, y de hecho esto me hacía eco algo que de algún modo quedó tácito cuando ibas hablando de este potencial problema de docentes, mujeres, pandemia, nobles, ¿sí? Yo creo que elección de director, directora, ya podría ser un tema por sí mismo si uno logra darle ahí unos enganches y unas articulaciones. Porque no escapamos a lo que pasa en un montón de instituciones, que es como una especie de pirámide rara en términos de cargas, de responsabilidades y cargos, y muchas veces pasa que los cargos, las personas que están hace menos tiempo en docencia son como más invisibles, ¿sí? En el sentido de que sus nombres no han sido instaurados todavía en el circuito y qué sé yo. Hay cierta carga de tareas chicas que recae más. Yo digo que en la universidad es el único lugar donde funciona la teoría del derrame. Derraman actividades hacia abajo, de titulares hacia auxiliares y cosas así, pero también hay disponibilidades diferentes. Entonces, institucionalmente, digamos, nuestro compromiso era organizar el banco de directores lo más exhaustivo posible, pero eso obviamente no implica nada respecto de las posibilidades temporales de cada quien, pero sí instarles a recorrerlo como de arriba abajo y de abajo arriba, sino quedarse con los nombres más conocidos de titular de asignatura. Así que por ahí, en esas alternativas, puede haber posibilidades, y como decía Javier también, personas que están más íntimamente involucradas en la tarea de dirección, porque también redunda en formación de recursos humanos y en estas cuestiones que más o menos la institución sí alienta. Respecto de la búsqueda que vos consultabas, yo empecé como no tenía ni idea, yo lo que hago siempre es que empiezo por lo que comenté, creo que eso comenté, que empezó por Google. Empecé por educación y pandemia, coronavirus, educación, ASPO, educación, después puse coronavirus o pandemia, educación superior, después puse cuarentena, educación superior, y siempre al final, .pdf. Y después, lo que hago es que vas a ver que salen documentos. De hecho, en la primera búsqueda salían todos documentos del Banco Mundial, de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, de la ONU. Entonces bajo sin leerlos, así bajo. Hasta que armo como un grupo así de 50 artículos, y recién ahí empezó a abrirlos. Y ahí quizás yo tengo más experiencia como en identificar rápidamente si es un texto valioso o no, que típicamente son textos que son de instituciones respetadas, como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, qué sé yo, o publicados en revistas que tienen arbitraje por pares, que quiere decir que los artículos son revisados por pares evaluadores y corregidos antes de ser publicados. Entonces no es que cada uno manda un artículo y se publica, sino que a veces ese proceso puede tardar hasta un año o más, dependiendo de la
prestigio de la revista, para ser publicado. Entonces, eso no garantiza verdad, garantiza rigurosidad. ¿Sí? Claro, rigurosidad, evidencia. Claro, exacto. Y lo otro que hago es buscar en indexadores. Los indexadores, el general que... Esto se lo mencioné ya, díganme si estoy repitiendo respecto a la búsqueda. ¿No? No. Hay uno que agrupa a todas las publicaciones de acceso abierto, que es doag.org. Y después, estoy por darme un documentito con eso, se lo comparto. Vale, ahí, bueno, y por ahí está doag.org, que yo creo que es muy útil, porque a veces uno, si no, accede a los artículos, pero después son de pago. Entonces no los puede hacer. Yo diría que los más útiles de ahí son doag.org, la página de doag.org, doag.org, y la biblioteca de la Claxo, que es la penúltima que sale. Después son muy útiles academia.edu, y creo que acá no lo he puesto, que es, a ver, lo he puesto, que es ResearchGate, que no son indexadores, sino que son academia.edu y ResearchGate no son indexadores, sino que son espacios donde investigadores e investigadoras pueden subir sus trabajos. Ah, bien. No sé, claro, redes sociales ñoñas. Sí, claro, entonces, porque se arman con la misma lógica de un perfil personal y la posibilidad de decir en qué grupo está alguien, etc. Exacto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mis textos están ahí en las dos plataformas, es un perfil, ¿sí? Que es ese. Entonces ahí ustedes van a entrar y están todos mis textos todos juntos, ¿sí? Entonces esa es otra posibilidad, que son indexadores, ¿no? Que lo que hacen es agrupar a muchas revistas, entonces uno se ahorra teniendo que ir revista por revista. Y después lo otro que uno hace es ir revista por revista. Por ejemplo, si su trabajo es de género, es preguntarle a alguien que sepa el asunto, por ejemplo, cuáles son las revistas de género en Argentina. Y quizás está estudios de género, no sé. Entonces uno va a la revista específica y busca en la revista específica. Entonces, por ejemplo, no sé, yo que conozco de metodología, sé cuáles son las revistas de metodología en Argentina, o incluso en Sudamérica. Entonces, la tercera búsqueda, primero es Google, ¿no? Que es cuando uno no tiene ni papa idea de nada. Segundo, los indexadores, que es cuando todavía sigue sin tener mucha idea de nada. Después, ya se da cuenta que tal revista aborda ese tema. Por ejemplo, y las revistas, en búsqueda justamente de escaparse de la obviedad, cada vez son más específicas. Es increíble la especificidad de las revistas, ya es como estudios sobre la adolescencia inmigrante en Venezuela. Y vos decís, che, qué específico, ¿solo hablan de eso en esta revista? Sí, solo hablan de eso en esta revista. Entonces, es como el WhatsApp más chiquito del mundo, son como 3 personas que le interesa la cabeza de un alfiler, ¿no? Y después, el tercer recurso es ir a la revista específica, ¿no? Entonces yo les recomiendo esas 4 búsquedas. Entonces lo que quería decir con esto, Manuel, es que no esperes a tener director o directora para hacer la búsqueda. Es decir, vos podés ir reuniendo los textos, y después viene, una vez que uno usa, como te digo, de Google, los indexadores, las revistas específicas y la ilegalidad, yo lo que hago es como un corpus
de X número, pero suelen ser 50, 60 artículos, y después empiezo a abrirlos. Y algunos los borro, porque me doy cuenta que o no eran de lo que yo buscaba, o no es una fuente académicamente válida, o la revista es poco, voy a la revista y digo, esta revista no es confiable, o qué sé yo. Y entonces achico y dejo como el núcleo de lo que voy a hacer. Y después de eso, lo que hago es no leer los artículos, sino ir a las referencias de cada artículo. Y uno ahí empieza a ver que en las referencias aparecen algunos textos que aparecen en todas las referencias. Y en general esos son los textos canónicos del tema. Aparece, por ejemplo, siempre, no sé, uno estudia abuso infantil y una vez que aparece uno que se llama Baruri, aparece siempre. Entonces, ahí uno empieza a detectar lo que yo llamo que es el núcleo duro del tema, que son aquellas referencias fundamentales del tema. ¿Sí? En mi tesis de doctorado, por ejemplo, que es una historia de vida, yo me acuerdo que le pregunté a mi director y me dijo, no tengo ni la más pálida idea, pero preguntale a tal. Le fui a preguntar a tal y me dijo, mira, sobre método biográfico, yo te recomiendo estos 5 libros. Claro, esos 5 libros fueron el punto de partida de mi tesis de doctorado. Yo usé mucho más que esos 5 libros, pero cuando terminé la tesis, le dije, ¿sabes qué? Hay muchas cosas, pero esos 5 libros son los 5 libros. Esa persona vale oro, si uno la encuentra. ¿No? Que dice, ¿cuáles son las 10 textos fundamentales sobre autoestima y adolescencia? O adolescencia. Y te dicen estos. Y después hay un montón de cosas, pero estos son los textos fundamentales. Si uno encuentra a esa persona, es genial. Si no la encuentra, lo hace buscando en las referencias. Y vas a ver que hay textos que se repiten. Y en general, esos son como el núcleo básico. Claro, la base para seguir investigando. Claro, claro. Y después hay un montón de satélites, de artículos y de cuestiones, pero el núcleo, en general, son un grupito relativamente chico de autores, autoras y textos. Bien, bien. Muchas gracias, Javier. Vale. Bueno, les agradezco por compartir sus ideas y sus temas. Lo que me interesaba mostrarles era, más allá de lo específico, digamos, cómo tratar de abstraerse de la especificidad de los casos que hemos visto en 2 cosas. Primero, que lo que termina resultando en un problema de investigación es una conversación. Es uno charla con su director o directora, o a veces si no lo tiene consigo mismo nomás, o con compañeros o compañeras o profe, no sé, con cualquiera que quiera ayudar, como buscándole la vuelta. El problema es decir, no, bueno, pues eso está muy investigado, ¿sí? Hasta que uno dice, vale, ¿qué es eso? Y la segunda cuestión es que el hecho de que un determinado tema no, digamos, esté investigado, no quiere decir que lo tengan que abandonar, sino que simplemente hay que buscar una dimensión teórica que saque al problema de investigación de lo ya dicho. ¿Sí? Yo creo que el caso de Natalia y Emanuel ha sido como prototípico en ese sentido, de como buscarle la vuelta para no caer en la obviedad y que digan, usted está haciendo un resumen y no está diciendo nada que no sepamos ya. ¿Sí? Entonces lo que quería que vieran, digamos, era quizás más la abstracción de estas conversaciones que las conversaciones en sí de los casos particulares.